Buenas tardes a todos y muchas gracias por atender este seminario que organiza la Cátedra de la Fundación CUAES junto con la Universidad Politécnica de Valencia. Este es el primer seminario del año, no el primero del ciclo anual que organizamos, pero sí el primero del año. Y para entrar en el debate tenemos con nosotros a una excelente profesional, que es la doctora Pía Gayano, genetista y experta en enfermedades neuromusculares. La doctora Gayano estudió biología y posteriormente hizo el doctorado en la Universidad René Descartes de París. Y ahí fue donde empezó a trabajar en las técnicas de genética y citogenética molecular que más o menos empezaban a iniciar en aquel momento. Cuando terminó el doctorado, se vino a Barcelona, al Hospital de San Pablo, a trabajar en el servicio de genética, en lo que empezaban a ser las pruebas diagnósticas mediante las tecnologías de genética molecular, y poco a poco se fue especializando en este área de las enfermedades neuromusculares, en el que ha continuado trabajando hasta el día de hoy, siendo una de las mejores expertas que tenemos en este campo en nuestro país. Ella ha escrito una gran cantidad de trabajos científicos y ha también dirigido pues, proyectos de investigación, y actualmente pues, es jefe de sección del Servicio de Genética y además es coordinadora de la Asociación Española de Neurología, y participa también y es miembro del Ciber de Enfermedades Raras, donde pertenece también a la dirección científica de este ciber. En fin, la charla que nos va a dar hoy va a versar sobre las nuevas aproximaciones diagnósticas y terapéuticas que tenemos en las enfermedades neuromusculares, con especial atención a la secuenciación masiva del exoma. Debo decirles que todas las preguntas que ustedes quieran hacer, porque después de su charla va a haber un buen rato de preguntas y de cuestiones, pero todas las preguntas que quieran hacer, por favor, las van haciendo a lo largo de la charla, clicando en preguntas y escribiéndolas. Yo las recibiré y las iré transmitiendo al final de la charla a la doctora Gayano. Nada más, Pía, cuando quieras. Pues muchas gracias, Javier, por esta presentación. Gracias al doctor Benítez, doblemente porque, por un lado, por el respeto científico que le tengo, porque él sí que es ha sido un gran investigador y lo sigue siendo, y por el cariño que le tengo como compañero de muchos años. El mensaje que quiero transmitir hoy, sobre todo, es dentro de lo que llamamos el área asistencial. El abordaje de las enfermedades genéticas se puede hacer desde muchas perspectivas, pero la perspectiva diagnóstica, la perspectiva asistencial, que muchas veces queda relegada por todos los que es la perspectiva de la investigación, pues es un área en la que hay que tener mucho sentido común, mucha cura, como dicen los catalanes, porque no es lo mismo trabajar con pacientes que están esperando un diagnóstico, que están esperando un consejo genético, incluso que están esperando un tratamiento, a trabajar en proyectos en los que queremos profundizar sobre la terapia o profundizar sobre ciertos mecanismos moleculares. Por tanto, el mensaje de hoy va a ser sobre todo en ese área asistencial. Y lo primero que quiero recordar, aunque muchos de ustedes conocerán perfectamente, es cuatro grupos de enfermedades neuromusculares en las que trabajamos, que parten desde las que afectan a la motoneurona, a la médula espinal, como la AME o la esclerosis lateral amiotrófica, las enfermedades que afectan al nervio periférico, como las neuropatías,
tan frecuentes, las que afectan a la unión del nervio con la fibra muscular, y ahí tenemos tanto las miastenias como los síndromes miasténicos congénitos, y por último las que afectan directamente a la fibra muscular. Y ahí estamos entre las distrofias musculares, las miopatías, las miotonías, etc. Esta tabla yo ya no me molesto en renovarla, porque si entramos hoy en Neuromuscular Disorders, en la tabla de las enfermedades neuromusculares, pues estamos ya en 1400 y pico. Es decir, son muchos genes, son muchas proteínas a las que nos tenemos que acercar para poder averiguar qué es lo que hacen mal para que el paciente esté enfermo. Pero en esa aproximación no vamos a estar solos, por supuesto que no. Y sobre todo los clínicos han estado mucho antes que nosotros. Una buena exploración clínica en el paciente es el primer paso, es la primera gran pieza que nos tiene que ayudar a diagnosticar bien el paciente. El árbol familiar, es decir, la historia, el estudio de la biopsia muscular, la historia de esa posible enfermedad, la historia natural de esa enfermedad que estamos sospechando en un primer término, que luego, gracias al test genético, al estudio genético, vamos a poder confirmar. Y solamente agrupando todos estos datos es como llegaremos a esa confirmación diagnóstica. Y esto lo resalto porque hoy en día tenemos tendencia, y muchas veces los culpables somos los propios genetistas, en pensar que como disponemos de una tecnología muy avanzada, muy capacitada para llegar a diagnósticos que hace incluso 5 años, 10 años éramos incapaces de obtener, nos valemos por nosotros mismos. Y eso es un gran error. Solamente reuniendo todos estos parámetros, todas estas herramientas, el diagnóstico que hagamos será un diagnóstico de certeza y correcto. Por ello, ¿qué tipos de herramientas diagnósticas? El árbol genealógico es fundamental. Si estamos sospechando una enfermedad recesiva y vemos que uno de los progenitores está enfermo, pues realmente no va a ser una entidad recesiva, ya queda desechada. A nivel bioquímico también vamos a tener parámetros que nos van a ayudar a orientar el diagnóstico. Si estamos sospechando un tipo de distrofia muscular que siempre evoluciona con una elevación fuerte de creatinquinasa sérica y el paciente presenta una creatinquinasa de 10 veces por, pues ya podemos también desechar esa sospecha diagnóstica. Es decir, poco a poco vamos construyendo una serie de pistas y una de ellas, muy importante hoy en día, y aquí se ha avanzado mucho en los últimos años, son los estudios de imagen del músculo. El famoso resonancia magnética o los TAC, identificando cuáles son los músculos afectados, cuánto de afectados están y qué tipo de afectación tienen. Esto también es muy, muy favorable para el diagnóstico. Y sobre todo, la biopsia muscular. Cuando hacemos una neuropatía, desgraciadamente estamos estudiando enfermedad, como hemos dicho antes, de nervio periférico, o cuando estudiamos una atrofia muscular espinal, que estamos trabajando sobre la enfermedad de la segunda motoneurona, no vamos a poder disponer del tejido específico que afecta esa patología molecular. No podemos extraer el nervio, no podemos extraer motoneuronas de la médula espinal, pero sí podemos extraer un pequeño fragmento de músculo a través de una biopsia, que no va a ser siempre necesario, pero que en muchos casos, como veremos, va a ser no solo necesario, sino imprescindible. Y aquí, pues, gracias a esos cortes musculares, podemos hacer un estudio histológico para ver qué tipo de cambios tenemos, si específicos o no específicos. Vamos a poder teñir las fibras con anticuerpos dirigidos específicamente a muy distintas proteínas y sabremos tanto con una inmunohistoquímica
o con un Western blot cuál es la proteína o bien deficitaria o bien de baja expresión. Pero como veis en esta diapositiva, proteínas jugando papeles importantes en la membrana, en el interior de la fibra y en el exterior de la fibra, pues realmente es un puzzle interminable. Las proteínas no las podemos estudiar todas porque además no disponemos de anticuerpos para todas ellas. Y aquí es cuando entra el consejo genético en acción. ¿Queremos confirmar o queremos excluir el diagnóstico clínico? Ese es el primer punto, para el cual lo vamos a utilizar, para el cual vamos a utilizar la genética. Y sobre todo porque mutaciones, cambios patogénicos en genes diferentes pueden originar un cuadro clínico parecido. Y esto en las enfermedades neuromusculares es muy, muy frecuente, lo que llamamos heterogeneidad genética. Y por otro lado, porque enfermedades clínicamente diferentes pueden provenir de mutaciones en un mismo gen. Y aquí es lo que tenemos la heterogeneidad clínica. Y esto también es muy frecuente en las enfermedades neuromusculares. No siempre estamos ante un gen, una entidad. No. Muchas veces son muchos genes para una única entidad o un solo gen para varias entidades. Por tanto, ahí la genética es fundamental. El segundo término, porque queremos entender el efecto molecular, saber qué tipo de mutación tiene el paciente, porque esto nos va a poder establecer un poco, prever cuál va a ser la evolución que va a presentar, hacer lo que llamamos un pronóstico, una correlación entre el genotipo, el tipo de mutación, y el fenotipo, el cuadro clínico que presenta y que va a ir desarrollando en el tiempo. Y en segundo término, es muy importante saber qué tipo de mutación tiene el paciente para poder dirigirle a un tipo de terapia o otro tipo de terapia. En función del tipo de mutación, las terapias también van a ser de distinto tipo. Y por último, porque y esto es muy importante y a veces los neurólogos o los neuropediatras se olvidan un poco de ello. Hay una familia que está esperando consejo genético. Esperan consejo genético los padres de un niño, pero también esperan consejo genético las hermanas de un adulto o las primas, los primos. Es decir, hay que detectar quiénes son los portadores en la familia y poder ofrecer a las familias que lo soliciten un diagnóstico prenatal, un diagnóstico implantacional, es decir, un consejo reproductivo para poder aspirar a tener un hijo sin la enfermedad que está presente en la familia. Pero esto no es tan fácil porque en las enfermedades neuromusculares muchas veces los fenotipos, los cuadros clínicos se sobreponen y a veces pensamos que tenemos una miotonía y resulta que no, que tenemos un síndrome miasténico congénito, pero que resulta que luego ese síndrome miasténico congénito es una miopatía congénita. Pero ostras, esta miopatía congénita resulta que es una distrofia muscular de Duchenne, que luego a su vez resulta que no, que es una distrofia muscular congénita. Como veis, aquí estamos solapando las distintas clínicas y en este caso, en el que solamente hemos expuesto las distrofias de cinturas, como veis, van a ir compartiendo todos esos signos clínicos, con lo cual el primer abordaje del neurólogo o del neuropediatra pues no es fácil de establecer una primera sospecha clínica. Como ha dicho Javier, en los últimos años la tecnología ha supuesto un gran avance y aquí tenemos las fechas que quizá consideraríamos claves en los grandes pasos adelante que ha dado el estudio del diagnóstico de las enfermedades genéticas y realmente hace 15 años la aparición de los primeros intentos o primeros procesos de Next Generation Sequencing o secuenciación masiva, pues a partir de entonces las cosas no han hecho más que avanzar a una velocidad de rayo.
¿Y por qué ha sido esto un gran impulso y una gran revulsión, como si dijéramos, en la tecnología del estudio del ADN? Pues porque nos permite estudiar muchos más genes en mucho menos tiempo. Y esto en el área diagnóstica es fundamental, porque el paciente está esperando, la familia está esperando, el clínico está esperando, todo el mundo espera un rápido y un exacto diagnóstico. Entonces, lo que realmente la secuenciación Sanger, que es cuando analizamos secuenciando, es decir, describiendo exactamente cuál es la composición de bases de un fragmento determinado de la cadena del ADN, pues se hacía aproximadamente en 1 hora, pues ahora podemos en un espacio de 1 hora tener millones de secuencias de ADN ya en nuestro ordenador. Y esta es una diapositiva que seguro ya conocen todos ustedes, pero bueno, para recordarles un poco cuál es el abordaje que se adapta muy bien al diagnóstico de los pacientes. Pues bien, la genómica, estudiando paneles de genes que incluyen todos los genes conocidos responsables de ese grupo de enfermedades, o estudiando en lo que llamamos un exoma clínico, que son 5.000 genes, o bien un exoma completo, estudiamos todos los exones, es decir, las regiones codificantes de los genes, o bien un genoma completo, pero podríamos decir que el genoma completo queda todavía relegado al área de investigación. En segundo lugar, tenemos el área de la transcriptómica, que es la secuenciación ya no del ADN genómico, sino del RNA, que puede ser bien el small RNA o el RNA completo. Aquí sí, por ejemplo, nosotros, el RNA completo, en este momento tenemos un proyecto de investigación que esperamos que en un espacio de 3-4 años, este proyecto de transcriptómica lo podamos pasar al área diagnóstica. Y luego, por último, la metagenómica y la epigenómica, en las que nosotros no trabajamos. ¿De qué depende elegir una vía u otra vía dentro de lo que es la genómica? Pues un poco del interés que tengamos, de cuántos genes queremos estudiar, si disponemos o no disponemos de un bioinformático en nuestro centro que nos ayude a descifrar toda esa información que nos va a dar la tecnología, si queremos realmente focalizarnos en un determinado grupo o no estamos muy seguros y no sabemos muy bien si estamos ante una neuropatía, si estamos ante una miopatía, si realmente solo es el músculo o es el nervio el que está afectado. Y nosotros en nuestro centro, pues yo, por ejemplo, lo hacemos de distinta manera. En el caso de las enfermedades de músculo, en lo que son distrofias, miotonías y incluso en la unión neuromuscular, síndromes miasténicos, trabajamos con un panel propio de 127 genes. Para las neuropatías trabajamos en el exoma clínico y luego rescatamos solo el estudio de los genes que dan origen a las neuropatías. Pero eso es también un poco por la organización que nos permite trabajar en nuestro centro para poder hacer más rentables las tecnologías que utilizamos, porque las neuropatías se analizan en el mismo cartucho en el que también analizamos rasopatías. Es decir, también depende de la estructura organizativa que tengamos en nuestro centro, porque hay que rentabilizar el coste de estas tecnologías. Bueno, pues una vez que hemos decidido que vamos en este caso a utilizar un panel de genes, como estudiamos muchas de las biotonías, miopatías, distrofias musculares y miastenias, preparamos las muestras, preparamos las librerías, secuenciamos, analizamos los datos y una vez que analizamos los datos, pues tenemos que empezar a priorizar de todos esos datos obtenidos cuáles son los cambios que observamos en la secuencia del paciente respecto a un control normal que nos pueden llegar a hacer sospechar que esos cambios
es donde está el motivo de la enfermedad. Porque vamos a obtener cientos y cientos de variantes. Y claro, hay que empezar a priorizar, porque no podemos tampoco estar dedicándole al paciente 3 años a la hora de... No podemos analizar todas las variantes. Entonces vamos a ir filtrando en función de la calidad, es decir, del número de veces que se ha hecho la lectura de un determinado cambio. Si solo se ha leído 10 o 15 veces, ya lo desechamos. Es decir, tenemos que partir de muy buenas lecturas, que ha trabajado muy bien el sistema para estar seguros que es un cambio real y no un artefacto. Si los cambios que hemos observado están relacionados con los rasgos clínicos y que incluso a nivel de la biopsia, de la anatomopatología que hemos observado en la muestra del paciente. Miramos también el tipo de variante, si es una variante de tipo missense o una variante de tipo nonsense, es decir, aquellas que crean un codón stop o que por arrastre crean un codón stop, como son los cambios frame shift, pues vamos a tener más seguridad o menos seguridad en arriesgarnos a decir que es una variante patogénica. Si es una variante que crea un codón stop, pues la cosa empieza a tener buen aspecto. La localización, si está dentro del intrón o si está justo en los bordes de los intrones, de los exones, ya en la zona intrónica. Y luego es muy importante dejar trabajar a todos los software que tenemos hoy a disposición nuestra in silico, y realmente hay muchos predictores de patogenicidad. No todos son igualmente buenos, pero haciendo funcionar unos cuantos, pues entre todos podemos llegar a decir, esta variante sigo analizándola o la desecho. Y por último, y muy importante, quizá no por último, quizá antes que el predictor de patogenicidad, hay que analizar las bases de datos. Y también tenemos a nuestro alcance bases de datos que, ¿qué significa? Que ya ha habido otros profesionales que han descrito que ese cambio que tú estás empezando a sospechar como patológico, ellos ya han descrito que ese cambio lo es. Y lo han demostrado y lo han publicado y está recopilado en una base de datos. Pues eso a nosotros nos abre mucho las puertas. El problema es cuando, analizando diferentes bases de datos, el cambio que hemos visto en el paciente, pues nadie lo ha observado anteriormente. Y eso también pues, nos hace a nosotros trabajar más duro. Y por último, y muy importante, el modo de herencia, lo hemos dicho antes, si estamos pensando que estamos ante una entidad recesiva, es decir, el padre y la madre han de ser portadores sanos y vemos que uno de ellos está enfermo, pues mal asunto. Si estamos ante una entidad que sospechamos es ligada al cromosoma X, miramos el árbol genealógico y tenemos un montón de mujeres enfermas, pues también queda desechado. Y una vez que hemos hecho ese análisis, pues nos encontramos fundamentalmente con estas 4 posibilidades. Que la variante sea benigna y es un cambio ya descrito anteriormente, es muy frecuente en la población general, está descrito como benigno en las bases de datos y ya ni lo tenemos en cuenta, queda desechado. Tenemos luego las variantes que llaman las estándares de la sociedad americana de clase 4, que son las que son muy probablemente patogénicas, porque están en zonas peligrosas, como son las zonas de splicing, porque los predictores, es decir, los softwares de predicción de patogenicidad indican que sí, que realmente pueden ser patogénicas con índices elevados, porque en la población general esas variantes no están descritas. Por último, tenemos la variante patogénica, la de clase 5, la que ya empieza realmente a darnos la espina que va a ser la responsable de la enfermedad en ese paciente, en esa familia. Y ahí pues son mutaciones como hemos dicho antes, mutaciones nonsense, mutaciones frame shift. Estas son las que más sospecha pueden tener. Y las que menos nos gusta, porque es las que nos siguen dejando perplejos e inseguros, pues son
las variantes de clase 3, que son las famosas BUS o variantes de significado incierto. Son aquellas variantes en las que, por ejemplo, hay el cambio de un aminoácido por otro, es decir, el cambio de un solo nucleótido por otro en toda la secuencia del gen en cuestión. Y estas pues son difíciles de llevar a término en un diagnóstico, y cuando le decimos al clínico que tenemos una variante de significado incierto, pues nos dice, muy bien, ¿y ahora qué? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué le digo al paciente? ¿Cómo abordo yo la familia? Por tanto, ante una variante de significado incierto, tenemos que intentar seguir trabajando. Tenemos que segregar bien en la familia, ver cómo, si tenemos una, dos o más generaciones, estudiar a los individuos sanos, ver si ellos presentan el cambio, mal asunto. Si ellos no lo presentan, pues ya nos ponemos más optimistas, estudiamos la generación anterior, es decir, analizamos muy bien en el árbol genealógico la presencia o la ausencia de la mutación. Reevaluamos clínicamente, porque a veces un portador que aparentemente era sano, pues resulta que no lo es. Le hacemos un electromiograma o le hacemos un estudio de creatinquinasa en bioquímica y resulta que está alterado el electrobiograma o la bioquímica y aparentemente nos parecía un portador sano. Lo que hemos dicho antes, las pruebas adicionales que nos puede dar o bien los estudios de resonancia muscular o bien los estudios de anticuerpos dirigidos contra las proteínas. Y la mayoría de las veces logramos salir triunfadores, pero muchas otras no. Y al final el resultado de todo ello es negativo. Y en esos casos, ¿qué tenemos que hacer? Pues igual pensar que la mutación responsable de la enfermedad puede que no esté en los genes que están en el panel que hemos estudiado. Y en estos casos hablo con mi compañero, en este caso pues el doctor Rodríguez, y le digo, oye Benja, vamos a hacerle a este paciente un exoma clínico a ver si podemos avanzar más. O bien la mutación está en regiones no codificantes, es decir, dentro de los intrones. Y ahí, aunque hiciéramos un exoma clínico, tampoco seguiríamos sin ver nada. De ahí el interés que tiene para nosotros el poder, a la larga, adoptar o adaptar el estudio del transcriptoma, hacer un RNA-seq en las enfermedades neuromusculares con el objetivo no solo de encontrar la mutación responsable, sino de analizar los niveles de expresión génica, ver cuáles son los patrones de splicing que se han modificado, etcétera, etcétera. Pero sobre todo que este tipo de tecnología, que es la secuenciación masiva del RNA obtenido en nuestro caso a partir de la biopsia muscular, nos va a permitir detectar si hay mutaciones que están escondidas dentro de los intrones y que son el origen de la enfermedad. Bueno, pues a pesar de todo, tendríamos que decir, yo siempre pienso, quizá porque ya soy una persona mayor, que no hay que olvidarse siempre del pasado y que muchas veces tecnologías que están ahí no tenemos que dejar de utilizar porque van a ser muy útiles, sobre todo desde el punto de vista práctico, de hacerlo rápido y de hacer un diagnóstico fehaciente y certero. Y cuando analizamos número de copias, es decir, de lesiones o duplicaciones exónicas, como en el caso de la distrofia muscular de Duchenne, en el gen de MD, el 70% de los casos de los pacientes tienen una distrofinopatía, presentan un Duchenne, porque pierden o duplican uno o más exones del gen. Y con un MLPA que es muy rápido y es muy poco costoso desde el punto de vista económico, vamos a tener ese diagnóstico. Por tanto, ahí vale la pena hacer una técnica que es más sencilla y más rápida.
En el caso de las mutaciones dinámicas, es decir, aquellas que se producen por expansiones de nucleótidos, como en nuestro grupo estudiamos la distrofia miotónica, el canvas, la distrofia corofaringea, el Kennedy, las ataxias y la corea de Huntington. Bueno, aquí os dejo, por si os interesa, el listado de estas enfermedades que son curiosamente muy frecuentes en la neurología. Son enfermedades que se asocian mucho a neurología. La última que hemos incorporado es el canvas, que es una enfermedad muy reciente. El primer paper que apareció describiendo esta enfermedad fue en mayo del 2019, o sea que es una patología que no tiene ni 2 años en el mercado, como si dijéramos. Bueno, pues en este caso vamos a hacer una técnica que es el Triple Private PCR, es un tipo de PCR un poquito diferente de lo habitual, un poquito más complicada, pero que nos permite también de una manera rápida hacer el diagnóstico. Y no es por capricho que elegimos esta técnica, sino porque justamente en este tipo de enfermedades es que las que se producen repeticiones, como hemos visto en la tabla, repeticiones bien de tripletes o de pentanucleótidos, esas repeticiones hacen que la secuencia del ADN haga como unos moldes que llamamos palindromes, que son replegamientos físicos de su estructura, y cuando ponemos en secuenciación ese ADN, el ATAC polimerasa es incapaz de trabajar, porque no permite ese aspecto físico que adquiere en determinados momentos el ADN, no le permiten trabajar bien. Por tanto, por mucho que intentemos secuenciar, lo podemos lograr, pero nos va a costar mucho. Y cuando decidimos tomar una herramienta diagnóstica, no podemos arriesgarnos a decir saldrá o no saldrá. Sobre todo si vamos a hacer un diagnóstico prenatal, tenemos que estar seguros que la técnica que vamos a usar va a salir a poder ser a la primera. Por tanto, en este tipo de entidades, pues esta técnica es muy, muy útil. Y luego, por último, el sentido común en mutaciones fundadoras de determinadas poblaciones. Y en nuestro país, por ejemplo, tenemos una población que es la población de etnia gitana, que es muy particular en muchas patologías. El doctor Benítez lo sabrá, que en el cáncer de mama tienen sus propias mutación específica. En el caso de las enfermedades neuromusculares, pues también tienen su propia mutación específica en el área de las distrofias de cintura recesivas, y es muchísimo más fácil directamente hacer un Sanger del exón 8, del gen SGFG, que no os dirá nada, pero realmente una prueba que prácticamente tardamos 24 horas o día y medio y que además es súper económica, podemos identificar en un paciente esta mutación que es exclusiva de población gitana. Esta misma patología, para que veáis, como hemos dicho antes, esta misma patología pueden ser muchas mutaciones en ese mismo gen. Tenemos en otro exón una deleción de una timina que es muy particular, y hasta hace 15, 20 años se pensaba que exclusiva del área del norte de África, de lo que llamamos la población magrebí, pero en población española es muy, muy frecuente. Probablemente por el gran cruce de ambas poblaciones, y porque realmente los pobladores de la península somos muy, muy heterogéneos desde el punto de vista genético. Es una mutación que no existe prácticamente en el área europea. Existe algo en Francia, pero justamente en Francia, siempre en familias de origen magrebí, bien marroquí, bien argelino o bien tunecino. Pero en nuestro país son realmente familias de población española. Bueno, pues si estamos ante una entidad con un tipo de clínica de distrofia de cinturas que se asemeja al tipo 2C, pues directamente a estudiar esta mutación. No vamos a perder el tiempo en hacer una secuenciación masiva.
tanto esta como la mutación anterior son mutaciones recesivas, que es el tipo de mutación fundadora que se va transmitiendo entre portadores heterocigotos que son sanos hasta que aparece un primer individuo con la enfermedad. No olvidemos que en población de etnia gitana no solamente es una población endogámica, sino que además en muchas ocasiones son árboles en los que hay gran consanguinidad. Y no solamente la población gitana es muy particular desde el punto de vista genético, la población vasca también tiene un componente de reservorio, quizá más originado por su geografía y en los que vamos encontrando mutaciones que son específicas. Y si tenemos una distrofia de cinturas del joven adulto recesiva, que es lo que llamamos una calpainopatía por el déficit de esta proteína en la fibra muscular, que es la Limb-Girdle Muscular Dystrophy de tipo 2, porque es recesiva, y de tipo A, porque fue la primera que se describió. Pues bueno, dentro de esta calpainopatía, que hay muchísima en Europa y en muchas poblaciones, pero curiosamente en el País Vasco tiene una mutación que no aparece en otras poblaciones. Esta mutación sí que se ha descrito en pobladores de la isla de la Reunión, en el Océano Índico, y probablemente fueron pobladores del País Vasco francés que se instalaron allí. Bueno, pues cuando tenemos un paciente con 8 apellidos vascos, como pudiéramos decir, pues lo primero que vamos a hacer es estudiar esta mutación. No va a ser necesario ir más allá. Puede que salga negativo. Bueno, pues entonces ya trabajaremos el gen desde otra perspectiva técnica, pero esta es la primera que vamos a utilizar. Y luego, y ya es la última diapositiva, muchas veces cuando nos acercamos al estudio del paciente, lo que hay que dejarse llevar es por la intuición, por el conocimiento. Bueno, pues aquí tenemos un paciente con Duchenne en el que hicimos primero analizar el MLPA, vimos que no tenía ni deleción ni duplicación de uno o más exones, que es la patología más frecuente, entonces decidimos secuenciar el gen. Cuando secuenciamos el gen, ¿qué es lo que observamos? Pues es lo que observamos que en el exón 38, este gen es muy grande, tiene 79 exones, pero eso no es importante. Observamos simplemente que había el cambio de una A a una G, una adenina a una guanina. Esto es lo que en genética conocemos como mutación missense. Por tanto, lo que cambia es a nivel de proteína, que es la P, un ácido aspartico por una glicina. Pero un paciente con Duchenne tiene una patología muy grave, desgraciadamente. Y no existen casi mutaciones missense que originan Duchenne. Existen muy pocas descritas en la literatura. Bueno, pues en estos casos lo que hay que hacer es ir un poco más allá y estudiar. Esta mutación la identificamos gracias a secuenciación masiva. Pero no nos paramos ahí. Decidimos estudiar el RNA y estudiando el RNA, ¿qué es lo que vimos? Cuando estudiamos el RNA, lo que vemos es la causa, lo que produce, no la causa, lo que produce la mutación, la consecuencia, no encontraba la palabra. ¿Vale? Esa G estaba presente en el RNA se deshace de todos los intrones, todo esto desaparece, y vimos que en la secuencia del RNA perdíamos 5 pares de bases. ¿Por qué? Porque aquí se activa un sitio de splicing, el intrón se corta desde aquí hasta aquí y por tanto la lectura que queda para traducirse luego a proteína era G, le esperan 2 As para el siguiente triplete y el siguiente, el segundo codón, ya es un codón stop. Por tanto, lo que aparentemente, tras una secuenciación, en este caso masiva, parecía una mutación missense,
no era una mutación missense. En el 100% de los tránscritos, en el 100% del RNA, lo que se había activado gracias a ese cambio dentro del exón era un sitio de splicing que hace que se produzca un codon stop prematuro a una distancia de 2 tripletes y tener una proteína truncada. Esto sí que es un Duchenne. Por tanto, muchas veces hay que dar siempre, hay que dejarse llevar por lo que conocemos, hay que conocer bien los genes y cuando uno no conoce bien su gen, consultar con el compañero, consultarlo con los profesionales que tenemos alrededor para intentar esbrinar qué es lo que ha pasado ahí. Y por último, presentaros a las dos personas que trabajan conmigo codo a codo, que son Lidia González Quereda. Ella es investigadora postdoc del CIBERER en el área de investigación, y María José Rodríguez, que es la técnico del laboratorio desde hace muchos años, que es verdad, a día de hoy sabe mucha más tecnología del abordaje de las distrofias y de las enfermedades musculares que yo. Y bueno, espero que haya quedado todo claro, daros las gracias y si tenéis pues alguna pregunta, pues adelante. Bien, muchas gracias, Pia, por esta charla tan sencilla que nos has dado para este grupo de patologías tan complejas. Estoy convencido que los oyentes pensarán exactamente lo mismo. Hay bastantes preguntas y bueno, antes de nada quería contestar de una persona que preguntaba si esta charla se va a quedar grabada en algún lado. La contestación es que sí, y que si accede a la web de la Fundación QUAES, abajo de cada una de las diapositivas, y de esta también tiene la dirección www.fundacionquaes.org. Aquí se encontrará ya la grabación de la charla del seminario de hoy. Bueno, yendo con las cuestiones, Pia. Hay una persona que pregunta si se está haciendo algo o si existe algo en relación con la terapia génica de distrofias de cinturas. Esto, ¿sí me oyes? Sí, con la que... La terapia génica en relación con las distrofias de cinturas. Sí. Yo te pido que, además de contestar esta puntualmente, que hagas una contestación también global en general de las enfermedades neuromusculares y la terapia génica. Vale. En las distrofias de cinturas hay un grupo en Ohio, que es el grupo de Kevin Campbell, que está trabajando mucho en sarcoglicanopatías de tipo beta y de tipo gamma. En el Institut de Myologie de París, Isabelle Richard también está trabajando en un ensayo, en el caso de París, solamente por ahora en ratones, para la que son las calpainopatías, la distrofia de cintura de tipo 2A. Lo que sí podríamos decir, estos son ensayos específicos. Lo que sí podemos decir es que en general en el mundo del neuromuscular está dando muchos pasos hacia adelante lo que es la terapia génica, que en los años antiguos, dado que los vectores no fueron los idóneos en su día para poder trabajar, pero hoy en día sí que se está estableciendo una corriente de tendencia hacia lo que es la terapia génica y bueno, yo creo que hoy por hoy hay algunos ensayos, hay ensayos también en Duchenne, por supuesto, pero que muy probablemente de aquí a unos años la terapia génica estará más generalizada en lo que son las terapias de las distrofias musculares. Gracias, Pia. Y en ese sentido, y continuando con esto, ¿se está haciendo algo con las técnicas de CRISPR en todas las enfermedades para como posible tratamiento de enfermedades neuromusculares?
En CRISPR se está trabajando mucho en ELA, en esclerosis lateral amiotrófica, que yo sepa, es donde más se está trabajando. En el área de las distrofias musculares, desgraciadamente menos, pero por ejemplo en enfermedades de motoneurona, ahí están realmente poniendo grandes esfuerzos. Gracias. Bueno, están entrando un montonazo de preguntas ahora mismo. Voy a continuar con las que tenía apuntadas y luego a ver si nos da tiempo a seguir con esto. De todas maneras, yo quería indicar que yo no soy muy experta en terapia, yo me gusta porque sobre todo estoy muy en contacto con la Asociación de Enfermos de ASEM y me gusta estar un poco al día, pero yo personalmente no, nuestro grupo no se dedica a la terapia ni en el área de asistencia ni en el área de recerca, de investigación. Pero bueno, si en algunas preguntas os puedo contestar, pues encantada. Te voy a hacer otra más, por si acaso puedes contestar. Sí. Es que justo acaba de entrar, estabas diciendo esto, y acaba de entrar una sobre el posible tratamiento en el Charcot-Marie-Tooth tipo 1A, que se está haciendo en el laboratorio de FARC-Next francés. ¿Sabes si se está avanzando en este tipo, en la investigación que están haciendo o no? No, pues mira, justamente en Charcot-Marie-Tooth, ahí tendría que deciros que si tenéis alguna duda y realmente es una persona que siempre está disponible para aportar toda la información de terapia, en nuestro hospital el doctor Ricardo Rojas, que es el neurólogo especialista en Charcot, realmente os podría ayudar un montón. Si quieres, Javier, transmite a la persona que ha hecho la pregunta mi correo electrónico, que se ponga en contacto conmigo y yo le pongo en contacto con el doctor Rojas, previamente haberle pedido autorización al doctor Rojas. Si os parece bien que lo hagamos así. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Pues ya le enviaré entonces tu correo a esta persona. Muy bien. Vamos a tocar un poco las variantes de significado desconocido, porque realmente ese es el gran caballo de batalla en todas las enfermedades, obviamente. Pero aquí con un agravante, y es que realmente cuando nosotros hacemos los estudios funcionales para ver si una variante puede ser patogénica o no, pues habitualmente lo hacemos en sangre periférica, pero aquí la cosa se complica un poco más porque en sangre periférica no se encontraría nada, ¿no? No podríamos hacer ningún tipo de estudio en sangre periférica, ¿no? No, a ver, en sangre periférica siempre tenemos una pequeña transcripción ilegítima del gen, pero es tan mínima la transcripción que nosotros, por mucho que lo hemos intentado, no lo hemos logrado. No nos queda otro remedio para poder saber si esa mutación es patogénica o no. Lo vamos a conseguir analizando el RNA, eso es el sistema. Y gracias a Dios, ya sé que es difícil para el paciente someterse a una biopsia muscular, no es agradable y es una prueba pues relativamente cruenta o invasiva. Pero por otro lado es una gran ventaja disponer de ese tejido porque es que nos va a permitir decir si la mutación es o no es la responsable de la enfermedad y el resto de la familia ya no necesitará someterse a una biopsia muscular. El resto de los familiares que están esperando consejo genético podrán ser estudiados a partir del ADN genómico. Eso es lo que tiene que quedar claro, que no hay que demostrar en cada individuo de la familia la patogenicidad. La patogenicidad la vamos a demostrar en esta mutación missense que hemos visto antes, ¿vale? Los individuos que sean portadores en la familia o las mujeres que sean portadoras de esa mutación, sabemos que serán portadoras de DMD, pero en ellas no será necesario hacer el estudio del RNA. Por tanto, hay que esperar en la generosidad del paciente de someterse a una biopsia muscular que nos permita tener el tejido diana, en este caso el músculo.
Y esto, por otro lado, es una gran suerte, porque en el caso de las enfermedades de motoneurona, en enfermedades incluso con enfermedades de nervio periférico, como las neuropatías, pues no podemos biopsiar el tejido específico, porque haríamos un gran desastre. Y Pía, siguiendo con las variantes de significado desconocido, ¿qué nos aportaría? O sea, ¿realmente tú utilizas la resonancia magnética para tratar de solventar una variante de significado desconocido? Sí. Y si es así... Es que hay veces que hoy sabemos de resonancias que son súper específicas. Aquí es que, bueno, claro, te tienes que dejar, tiene que ser una buena resonancia y un buen profesional el que te haga el informe de la resonancia. Pero realmente te dicen, cuando el gastrocnemio está así, cuando la infiltración de grasa está aquí, cuando el sóleo queda preservado, pero sin embargo aquí tenemos no sé qué, eso solo puede ser una colagenopatía. Y es que solo puede ser una colagenopatía. Y entonces, claro, si tú tienes en tu panel 3 o 4 genes bailando en tu sospecha, pues yo creo que sí. Y luego, hombre, lo que pasa que luego vas a hacer el estudio de la familia. En el caso, en este ejemplo que he puesto, pues el colágeno lo podemos mirar en fibroblastos, y los fibroblastos los obtenemos a partir de una pequeña biopsia de piel. Bueno, luego podemos acabar de confirmar, y por eso hoy en día los neurólogos están haciendo realmente estudios de resonancia muy buenos para poder establecer toda serie de parámetros que sean muy diagnósticos. ¿Y la inmunohistoquímica sirve también para aportar algo en las variantes de significado desconocido? Sí, pero el problema de la inmunohistoquímica es que no disponemos siempre del anticuerpo específico. Los estudios de biopsia, por un lado tenemos lo que es el estudio anatomopatológico. Es decir, el patólogo o el neuropatólogo mira la biopsia y dice, hay vacuolas, no hay vacuolas, hay inclusiones. Aquí tenemos, hacen la estructura del músculo. Y eso a veces es específico, pero no siempre. Y en segundo término, si pueden, tiñen el músculo con anticuerpos dirigidos contra las proteínas que disponen y que pueden ser sospechosas. Pero hay muchas enfermedades, por ejemplo, un gen frecuente como es la lamina, que produce una distrofia de cinturas y que además produce también un tipo de Charcot. Pues la lamina hoy por hoy en día no se ha logrado aislar un buen anticuerpo que nos permita estudiar el músculo. Por tanto, en ese caso, ahí no nos va a servir. Pero cuando en una biopsia muscular vemos una ausencia de distrofina, es que ahí hay una distrofinopatía, por tanto hay una distrofia muscular de Duchenne. Eso es así. Eso es, luego lo que nos interesa es identificar la mutación, porque lo que no vamos de nuevo es para estudiar los familiares, no les vamos a hacer a todos una biopsia muscular y les vamos a someter a una inmunohistoquímica, porque sería realmente una prueba muy dura. Lo que intentamos luego es encontrar la mutación. Lo que ocurre es que hoy en día, como la biopsia no es muy agradable, y yo lo entiendo por los pacientes y lo entiendo muchas veces por el clínico, dice, no, primero vamos a hacer la genética y así le ahorramos la biopsia al paciente. Y eso es cierto, y si podemos, realmente se la ahorramos en muchas ocasiones. Sobre todo cuando tenemos un niñito de 2 años, es que se te hace tripas corazón hacerle una biopsia muscular. Y en esos casos, pues sí, hoy intentamos lanzar primero el estudio molecular, hacer el estudio genético, a ver si hay suerte y evitamos que el niño o el paciente se someta a una biopsia muscular, pero a veces pues no queda otro remedio que hacerla. Gracias, Pia. Cambiando de tercio también, una persona
una mujer que ha tenido un hermano con una distrofia muscular de Duchenne y ella no es portadora, pregunta si tendría algún riesgo de tener un hijo mosaico para la distrofia muscular de Duchenne y qué prueba se debería hacer para confirmarlo o descartarlo y si antes o después del embarazo. Vamos a ver, si es el único, si el hermano enfermo, atentos, si el hermano enfermo es el único varón que está afectado en la familia, en toda la familia, en esa rama, en los primos, los otros primos, es un caso esporádico, es lo que llamamos un caso esporádico, efectivamente, esa hermana tiene un riesgo del 10% de tener un mosaicismo germinal. Lo que quiere decir es que aunque identificamos perfectamente la mutación en el hermano, es una delección, una mutación puntual, lo que sea, ella, cuando estudiemos su ADN genómico extraído de sangre periférica, vamos a ver un patrón absolutamente normal. Pero, sin embargo, tiene un riesgo del 10% de tener un hijo enfermo por tener una doble población de oocitos, con y sin la mutación. En esos casos, ¿qué hay que hacer? Pues siempre, en caso de que se piense en una nueva gestación, o bien hacer un diagnóstico preimplantacional o bien hacer un diagnóstico prenatal. Pero solo en la familia en la que el hermano es un caso esporádico. Si hubiera un primo afecto, ella tendría que ser portadora o no portadora, porque su madre ya sería portadora. Muchas gracias, aclarado. Te voy a hacer una pregunta de nota, Pia. A ver si puedo, a ver si puedo. Dice, desde el punto de vista clínico, ¿qué tan viable es realizar RNA-seq a partir de fibroblastos en pacientes sin diagnóstico con las pruebas moleculares convencionales? O sea, ¿en qué casos estudiar fibroblastos? Sí, en un paciente que no tiene diagnóstico por estudios genéticos, ¿sería viable el realizar un RNA-seq a partir de fibroblastos para tratar de llegar a alguna conclusión? ¿O es mejor esperar hacerlo a partir de una biopsia muscular? Obviamente me vas a decir a partir de una biopsia muscular, ¿no? Pero quizá el interés está en lo de los fibroblastos también. Sí, hombre, el fibroblasto lo que te permite es obviar la biopsia muscular y hacer simplemente pues una biopsia de piel. A ver, en los colágenos funciona muy bien el fibroblasto, pero en otras entidades neuromusculares no. Yo en ese caso me decantaría más si es necesario estudiar mioblastos, pero a partir de una biopsia. Uh-huh. Yo no tengo experiencia, nosotros somos muy de estudiar biopsia, somos muy estudiados. O sea, nosotros lo que estudiamos es las células que obtenemos a partir del tejido específico y ahí pues es que no nos falla nunca. Probablemente igual tendríamos un día que arriesgarnos y empezar a cuantificar y analizar el RNA que obtenemos y pasar de hacerle una biopsia al paciente, una biopsia muscular y pasar a hacerle una biopsia de piel. Uh-huh. Ya, lo que pasa es que siempre estamos igual. Nos tendríamos que parar en el tiempo y decir, durante un tiempo vamos a hacer estas pruebas. Pero como ese tiempo generalmente no existe y estamos hay que obtener el diagnóstico, pues ya directamente obtenemos biopsia y sabemos que vamos a toro ganador. Ya. Gracias. Pía, te voy a hacer la última pregunta ya, aunque quedan muchas otras por aquí. Pero es básicamente cómo está el tema de los ensayos clínicos para alguna de estas patologías, si es que existen ensayos, si se están haciendo ensayos clínicos, y hasta qué punto es factible incluir a personas que están aquí en España y que se están estudiando, que están afectadas por algún trastorno, alguna patología neuromuscular,
¿qué tan factible es incluirlas en estos ensayos? El tratamiento, por ejemplo, de la AME, aunque la AME la estudia en el laboratorio de mi compañera Sara Bernal, la atrofia muscular espinal hoy en día es el diagnóstico se hace muy rápido cuando nace el niño con una AME tipo 1 y tan pronto se llega al diagnóstico en el primer mes de vida, el niño ya se le ofrece a la familia entrar en la terapia. Y esto, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona se hace en 2 centros, en el Valle d'Hebron y en el Hospital San Juan de Dios, en los 2 grandes centros pediátricos. Nosotros, de hecho, en el laboratorio la semana pasada hemos diagnosticado un niño nuevo en nuestro hospital de AME y ya está programado para terapia en uno de los 2 centros. O sea que en el sentido de la AME funciona muy bien. El AME de adulto, también en el tipo 3, los tratamientos funcionan bien. En la distrofia miotónica hay un tratamiento lo que llamamos un fármaco huérfano que también está funcionando relativamente bien. En Duchenne tenemos 2 ensayos importantes, uno que es el exon skipping, que funciona muy bien, y otro que es el de PTC, el de salto de mutaciones nonsense, que bueno, ahí va, ha hecho en un momento dado se paró el ensayo, pero se ha vuelto a retomar. Es decir, sí que van habiendo específicamente en cada área está habiendo ensayos. En la merosinopatía, que es una distrofia de cinturas por déficit es una laminopatía, pues ahí también hay ensayos. O sea que sí que hay en cada tipo de enfermedad, pero realmente el nusinersen en AME hoy en día realmente es prodigioso. Y los niños se puede decir que se curan. Y eso es una realidad. Y escúchame, Pía, para poderse incorporar en esos ensayos clínicos, ¿es a través de su neuropediatra o a través de vosotros los genetistas que... Siempre a través del neuropediatra, siempre a través del neuropediatra. En el caso de Barcelona, yo puedo decir que es la doctora Francina Muney en el Hospital Vall d'Hebron y el doctor Andrés Nascimento en el Hospital San Juan de Dios. Claro, yo en el resto de la geografía española no lo sé. En Madrid sí, en Madrid está en el Hospital de la Paz, está Samuel Pascual, y en el área en el Hospital 12 de Octubre, Ana Camacho, y en otros centros de la geografía, pues no lo sé. Pues muy bien, pues Pero muchas gracias. si no, yo creo que poniéndose en contacto, en el caso de la atrofia muscular espinal, con Fundame, que es la asociación, y en el caso de las distrofias musculares, con ASEM. Y ASEM tiene delegaciones en todas las comunidades autónomas. Pues muy bien, muchas gracias por todas estas explicaciones, nombres que nos has dado y bueno, por la charla. Te digo que te dan recuerdos diferentes personas aquí a través de la web y eso es señal de que eres muy conocida ya en toda España. Bueno, no, porque, a ver, los pacientes de neuromuscular son pacientes que te atas mucho a ellos en el sentido, en este país parece que, y lo siento por ti, Javier, parece que lo único que importa es el cáncer, ¿no? Pero el cáncer en terapia ha avanzado tanto que cuando uno estudia la patología neuromuscular y ves que avanza tan lento la terapia, hemos avanzado mucho en el diagnóstico, pero es que en el tratamiento, jolín, es que tendría que avanzar muchísimo más rápido. Y realmente son pacientes que cuando vas a trabajar, que nos juntamos en la asociación una vez al trimestre, pues realmente te cuesta porque son pacientes, y nosotros, mira, tenemos en el laboratorio un paciente con distrofia muscular de Duchenne que está haciendo la tesis doctoral. Y oye, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque la terapia a veces pasa por los corticoides también, que han alargado muchísimo la vida de los pacientes, en este caso con Duchenne. Y cuando tienes como compañero incluso de laboratorio a un paciente con Duchenne que está haciendo la tesis, pues realmente te hace pensar, ojalá
estos pacientes pudieran beneficiarse de terapia y te atas mucho a ellos. Es normal. Pues a ver si en un par de años podemos volver a traer y nos cuentas Y traigo cosas, mejores noticias. Y traigo mejores noticias. avances, por lo menos avances, más avances. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Pía. En Vale, nombre de Javier. Vale, un todos, abrazo. gracias, hasta la Un próxima. abrazo.